Saludo, estamos en Political. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos a través de KQ 94.5 y por vernos en De Último Minuto TV. Somos Political y estamos al aire. Adoloridos, tristes, pero seguimos. Es el segundo día de la gran tragedia que vivimos como nación. El colapso del techo de la discoteca Jet Set. Esta gran tragedia, este lamentable acontecimiento que ya nos ha contabilizado al menos 135 muertos y una gran cantidad de heridos. Y lamentablemente contando muertos. Y conforme pasan las horas, se hacen más remotas las posibilidades de conseguir a alguien con vida en los escombros de la edificación y que allí sigue nuestro personal de rescate trabajando de manera incansable. Bueno, el ambiente definitivamente se siente enrarecido, pesado. La gente como que anímicamente no está como de costumbre, ¿no? Y es normal ante una magnitud, ante la magnitud de este desastre. Prácticamente todos conocemos a alguien que lamentablemente pues perdió la vida ahí, o está herido, o peor, desaparecido. No se sabe su situación. Y la verdad es que es una tragedia que ha golpeado a la sociedad dominicana en todo su, yo diría que en todo su espectro, porque ahí había gente de todas las clases sociales, desde empresarios, banqueros del más alto nivel, políticos, deportistas. O sea, había una representación artistas, obviamente. Artistas, comunicadores. O sea, ahí había representación prácticamente de todos los sectores de sociales. De todas las esferas sociales había. Del país y obviamente es una tragedia y hasta por donde quiera que lo analicemos, hasta si lo vemos desde el punto de vista geográfico, había gente de Baní, de San Pedro de Macorís, de Montecristi, o sea, de todas partes, de todas partes. Gente fuera del país, sí, o sea, de la diáspora, o sea, había gente de todos lados, fue una cosa impresionante, increíble. Y lo más impresionante es la forma en cómo sucede esta tragedia, Hansel. Porque es que todavía bien, a pesar, pero que yo no encuentro ni siquiera cómo pensarlo, porque hacía un desplome total así, Hansel, que no fue ni siquiera parcial o que se agrietó, se cayó una parte. No, fue todo un desplome total. Solo quedó parado. Yo estuve en la zona del desastre, estuve ayer en horas de la tarde y volví en horas de la noche. Solo quedó en pie la parte frontal, precisamente donde menos personas habían, porque ahí está el lobby y está el baño. Está el lateral también. El lateral, pero el lado de la tarima, pero un pedazo del lateral, no necesariamente el techo, solo un pedacito. Sí, en el lateral, vamos a decir, si miramos al norte, el lateral izquierdo está intacto. Sí. Porque por ahí es que están entrando a recuperar los cuerpos. Que de hecho ya lo derribaron, no están entrando más adelante de ese lateral, más atrás. Okay. Precisamente ya lo derribaron para facilitar la búsqueda. Pero lo que quedó ahí parado fue más la pared que otra cosa. Sí, la pared. La pared, o sea, el techo de ese lado también se fue, que era precisamente el techo que cubría la tarima. La tarima estaba justo en ese lado. Antes, hace algunos años, estaba al otro lado, pero con la remodelación que se le hizo a la discoteca, o supuesta remodelación, no lo sé, se colocó la tarima de este lado, del lado que tú señalas, pero lo que quedó en pie fue la pared, no el techo. De la parte frontal quedó parada la pared y también una parte del techo que cubría el lobby y el baño, que era obviamente donde menos personas habían. Que siempre fue el lobby, porque eso era un cine. Sí. En mi época de niño, yo vivía cerca de ahí. O sea, y ese cine yo fui muchísimas veces. Y que se llamaba Cine El Portal. El Portal, así mismo. Yo vi muchísimas películas, la vi ahí. Y eso siempre, donde estaba el lobby de Jet Set, siempre fue el
ahí era que vendían la palomita, era la parte de la entrada, ¿no? Sí. Eso se dejó prácticamente igual. Ok. Y siempre fue el lobby. Quizás por eso había un refuerzo estructural mayor y esa parte no se desplomó. Y eso habría que dejárselo a los técnicos. Es probable. Como tú señalabas, Eliseo, ahí esa tragedia tiene la particularidad de que han perdido la vida o han resultado afectados personas de todas las esferas sociales, de todos los puntos, porque ahí estaban. El COE confirmó el hallazgo del cadáver de Ruby Pérez, nuestro gran maestro de la música, Ruby, un hombre de trayectoria, de los principales artistas que tenía no solo República Dominicana, sino Latinoamérica. Pues Ruby Pérez tenía también toda una fanaticada en Colombia, en Venezuela y en otros países de la región. Ha sido una muerte muy sentida, como otras, no solo en la clase artística, sino en otras esferas sociales que han mostrado sus condolencias por la muerte del artista. Esta es una tragedia, Eliseo y Jonathan, que en un primer momento decimos, ok, la tragedia del Jet Set, pero son múltiples tragedias envueltas en esta. Sí. Son varias tragedias. La muerte de este artista, la muerte de cada una de las personas que estaba ahí significa una tragedia particular. Familias. Para ellos y su familia. No, y familias que perdieron varios miembros en una... Wow. Padres e hijos que se fueron una ahí, familia hermanos. muy importante de este país perdió 3 miembros. Sí. Un hermano de la segunda generación y 2 hijos. ¿Tú te refieres? Porque tenemos también el tema de la familia Grullón. Esa familia. Sí, los propietarios del Banco Popular. Y AFP del Grupo Popular. Del Grupo Popular. Del Grupo Popular, sí. Popular. Murió el vicepresidente de la AFP. El presidente. Bueno, pero como vicepresidente en el mando, que se estila. Vicepresidente del señor Grullón. Alejandro, creo que no recuerdo el nombre. Murió ese señor y su esposa. Murió la única hija de doña Melba Segura de Grullón. Exacto. Doña Melba Segura, que era la esposa de don Alejandro Grullón, el viejo, el primer dueño. Viuda. Y ella la viuda, sí. Ella tenía una única hija que falleció en ese siniestro. Que era la esposa del hijo de Eduardo Guarionex Estrella. Así es. Esos muchachos casaron en el 2024. Tenían como 8 meses, 7 u 8 meses de casados. Esa pareja. El señor Guarionex. Eduardo Guarionex también era viceministro de Vivienda. Ajá, del MIBET. Había renunciado. Había renunciado. Sí. Bueno, fíjate hasta lo aleccionadora que es este tema, ¿eh? 2 muchachos que casaron hace meses. Ella, única heredera de la señora Grullón. Sí, de Melba Segura. Él, el único varón de don Eduardo Estrella. Wow. Y estos muchachos en luna de miel todavía mueren en estas circunstancias, disfrutando. Y así hablamos de ellos porque son perfiles expuestos, pero hay cientos en esas circunstancias. Mueren en una mesa, estaban sentados en un lugar que era donde se sentaba el dueño de la discoteca. Sí, en el VIP. Que no estaba ahí porque estaba fuera. Claro, que si hubiese estado aquí, don Antonio Payá, hubiese estado sentado porque ahí. Él estaba todos los lunes ahí. Él con su familia, con su esposa y sus hijos que se sentaban ahí. Y los hijos, ahí se sentaban. Porque ellos estaban siempre dentro del negocio. Sí. O sea que fue una cuestión que increíble. Increíble. ¿Por dónde agarrarlo, Eliseo? Por eso yo dije ahorita que yo no sé ni siquiera cómo pensarlo, porque algo que... Y un desprendimiento... Yo no hubiese visto eso nunca. Que un techo se desprenda así... Así, bueno. En toda su dimensión, que se caiga así. Bueno, eso habría que dejárselo a los técnicos que lo analicen, a ver qué fue lo que pasó con ese colapso de esa manera que tú señalas, que estamos todos en shock todavía. Yo tampoco lo había visto, honestamente, aunque aquí ha habido desplomes, derrumbes de edificación. No. Por ejemplo, mira, en la zona colonial, el hotel francés se desplomó completo. El hotel. Hace unos años ya. Hace más de 10 años.
Hubo un desplome total de la estructura. También hay una parte creo que de una edificación del CODIA que se desplomó recientemente. O sea, hay otros precedentes. La gran diferencia de manera funesta es el hecho de la gran cantidad de gente que había. Porque si eso pasa, por ejemplo, ayer, hay pérdidas, pero no... Yo tengo que confesar, perdóname, Liceo, cuando vi eso dije, coño, ¿por qué no se cayó el domingo en la mañana que no hay nadie? Exactamente. Lo que pasa es que hay un componente ahí. Sí, pero es que uno siempre dice uno siempre no, porque la discoteca funciona todos los días. No, por ejemplo, el domingo en la mañana yo dije, ¿por qué no se cayó un domingo a las 11 de la mañana que no hay nadie? Por eso, pero por ejemplo, se caía ayer martes. Que no hay nadie. Bueno, están los empleados. No, ni los empleados. No, Hansel dice hora de la mañana. Bueno, hora de la mañana. Esa vaina cerrada ahí. Sí, pero un miércoles en la noche que se caiga, por ejemplo. Claro. Hay pérdidas, pero probablemente no son tantas. Mira, eso parte el alma. Yo estaba ayer, como te dije, en el lugar de los hechos. Y en horas de la noche, que fue que pude acercarme más por mi condición de periodista, aunque la prensa la tenían alejada, pero como era yo solo, no iba grabando, me permitieron llegar lo más cerca posible. Claro, no dentro de la infraestructura. Me dejaron llegar y yo estaba en la proximidad de que estaba el liceo. Como en 20 minutos, los primeros 20 minutos que estaban ahí, sacaron 8 cadáveres. Wow. 8 cadáveres. Nada más camilla, tapado. Sí, obviamente, pues cadáveres, pues estaba todo cerrado. Lo ponían en una carpa. Se ve lo que es, se nota lo que es. En la carpa lo ponían era para el rigor, para identificarlo, para llevarlo al INASIF, probablemente que está lleno. De hecho, Eliseo, que esos 8 cadáveres que vi que sacaron, lo dejaron ahí esperando sacar más para llevárselo en cantidades. Sí, así es la situación de lo que se está viviendo en este momento. Claro. Mira, los perfiles, también unos de los fallecidos. Y antes que tú digas sí, eso, claro, hay que destacar algo. Hemos avanzado bastante en el manejo de la información, de los cadáveres, ese tipo de cosas. Todo eso se ha hecho trasladado con dignidad, sin exponer más de la cuenta. Por lo menos la exposición no ha venido por parte de las autoridades. Que antes eso era una cosa que se hacía sin el más mínimo respeto, sin la más mínima dignidad. Sí, haya primado, Liceo, y lamentablemente tengo que decirlo, el perfil de los involucrados es y probable. La zona donde ocurrió el siniestro. También, es cierto. No es momento de comparar, pero si eso ocurre en Los Alcarrizos, el trato no sería igual. Es así. Pero por lo menos vamos a resaltar que demostramos que se puede. Sí. ¿Entiendes? No, pero es que la sociedad sí se maneja y se comporta desde la vida hasta el final de la propia vida, que es la muerte. Y en ningún escenario se comportan o nos comportamos de la misma manera, ni se da el mismo trato, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que sí podemos apelar a que cada quien dentro de sus limitaciones se comporte de la mejor manera posible, porque al final todos somos seres humanos y tenemos un cerebro que puede pensar y puede razonar. Entonces debemos comportarnos de la mejor manera posible. Así es. Dentro de los fallecidos está el famoso diseñador Martín Polanco. Ayer fue confirmada su muerte. Que vivía fuera del país. Vino de vacaciones. Sí, Martín Polanco era un reconocido diseñador, creo que vestía a Daddy Yankee. Y a muchas estrellas de aquí, al presidente de la República, llegó a diseñarle también, no sé si lo hacía en la actualidad. Peloteros, artistas, vestía mucha gente. La muerte y que ayer aquí la dimos, la de Dotel. Octavio Dotel. Lanzador de Grandes Ligas. Murió otro pelotero también, apellido Blanco. Tony Blanco, que jugó aquí con las Estrellas Orientales, jugó poco, pero su carrera mayormente fue en Japón. Él se estableció en Japón, jugó poco en Grandes Ligas también. Por eso quizá no era tan conocido aquí. Yo no lo conocí. Pero en Japón dio palo. Me parece que con los Toros él jugó aquí unas... Sí, puede ser, pero él jugó poco aquí. Sí, él no jugó y mucho. Poco en Grandes Ligas, con los Nacionales de Washington jugó. Pero en Japón dio muchísimo palo. O sea, era una superestrella en Japón. Murió otro pelotero también, apellido Germán. Creo que no. Esteban Germán estaba. Estaba con Dotel y con Tony Blanco. Estaban en la misma mesa. Y fue al baño en ese momento. Y cuando regresa, Tony Blanco lo empuja
Hacia afuera. Cuando se está cayendo, se empuja, lo empuja y por eso Y se lo salva. sacó. Por eso se salva. Wow, pero Tony Pero Blanco Tony no pudo salir. No corrió con la misma No suerte, pudo salir. lamentable. También todas las muertes me duelen, todas me duelen, y tengo que decirlo, sobre todo la de la gente más joven. De verdad, me duele mucho, sobre todo la de la gente más joven. Tengo que decirlo. Tenía un conocido ahí que me tocó trabajar en varias ocasiones con él, podría decir que un amigo, que era Felito Music. Felito Music era un reconocido DJ de República Dominicana, un muchacho bueno, noble, afable, no porque se murió. Era un tipo que a mí me tocó trabajar con él como en 3 o 4 animaciones. De hecho, yo siempre le decía cuando le ve la música, Felito, deja el traguito, Felito. Y era una dinámica que armábamos, que es propia de la actividad amenizadora de las actividades. Y bueno, son tantos los perfiles de gente que allí ha perdido la vida, que te duele, te desgarra el alma. En la oportunidad en que estuve allí, Eliseo, veía a Jonathan, vi en varias ocasiones cómo gente le daban la noticia del fallecimiento de su pariente y obviamente se derrumbaba. O en las carpas hay asistentes con lista identificando. Entonces, cuando se acerca a alguien que no sabía de su pariente, lo primero que va es a la carpa a identificar si está en la lista de fallecidos, si está en la lista de hospitalizados, trasladados, o si no está en la lista, presuntamente puede estar en los escombros todavía. Y veía como gente al contactar la lista, que veía, ese es mi pariente, y ahí mismo ya tú sabes cómo esa gente se derrumbaba. Sí, pero independientemente de todo, hay que felicitar el protocolo, que quizás no ha sido el mejor, pero yo creo que este acontecimiento, aunque quizás no es momento de esas cosas, pero este acontecimiento, este hecho, debe darnos un mensaje, debe mandar un mensaje directo. Hay que establecer un protocolo para este tipo de siniestro, para este tipo de desastre. Quedó establecido que no lo hay, eso se armó ahí mismo. Eso se armó ahí mismo, no lo hay. Entonces, hay que establecer un protocolo, hay que tenerlo bajo la manga, hay que tener... Mira, yo vi un señor ahí que estaba diciendo que su hijo tiene 2 hijos y uno de los hijos lo sacaron con vida y por el entaponamiento camino al hospital, falleció. No diríamos que fue por eso, pero fue un ingrediente o fue un componente. Sí, claro. Fue un componente. Entonces, debe haber un protocolo. ¿Dónde estaban los DGCET ayer? ¿Dónde estaba la ruta expreso que debía estar establecida para esas ambulancias? Corredor. Una ruta expreso o para esos vehículos. La DGCET el día de ayer debió estar en pleno en eso. No está de que recogiendo motoritas allí, ni en grupo haciendo historia, ni poniendo una multica de 1.500 pesos, que para eso es que ellos sirven. ¿Dónde estaba la DGC ayer? ¿Dónde estaba el director de DGC? ¿Dónde estaban ese grupo de sinvergüenza, charlatanes, abusadores que ponen multa? Yo lo he visto ahí en la Gustavo Mejía Rical con llevando placa para allá sentarse a la sirena allí, valga la cuña, a poner multa en una mesa de comida. ¿Dónde estaban? Entonces, si el país entero está compungido, si el país entero está entristecido, ¿dónde estaban los AMED? Que una persona perdió la vida en un tapón. ¿Dónde estaba la AMED? Eso es que se sepa. Mira, yo pienso que la respuesta de inicio fue como tú dices, fue un poco caótica. La verdad es que, pero después sobre la marcha, fueron ajustando. Sí. Ahora, eso nos pone a pensar. Sí, profesor, escúchame, pero en ese sobre la marcha ahí hubo una dilatación de tiempo en lo que nos arreglamos. Tienes toda la razón. Ahora, sobre la marcha fueron ajustando el procedimiento, ¿no? La capacidad de respuesta. Yo vi incluso que era hasta en un papel, con un papel de una hoja en blanco que estaban a mano escribiendo los nombres. O sea, eso y una pobre, una señora de lo personal de rescate subía como en una fulano de tal sitio, fulano de tal sitio, ¿entiendes? Eso como que sí. Pero es la improvisación del momento, el calor. Ellos estaban haciendo lo que podían. Reconocer, Eliseo, el trabajo titánico de esos rescatistas, los que estaban ahí en el terreno, cuántos hombres y cuántas mujeres valiosas, muchas mujeres, muchos héroes, muchas heroínas, fajada ahí, lo viví de primer momento. Salvando vida, arriesgando su vida para ver si encontraban a alguien con vida o para rescatar los cadáveres, porque
Cuando tú te metes a ese tema de los escombros, sobre todo en esa parte frontal que todavía está en pie, como dije, eso se puede derrumbar en cualquier momento. Una estructura inestable. De hecho, en un momento hubo un conato de incendio y esa gente ahí resolviendo, Eliseo. Sí. Para mí fue motivo, cuando estuve ahí, cuántas emociones encontradas, sobre todo tristeza, pero dentro de la tristeza, las lágrimas, el orgullo de ver tanta gente, por ejemplo, de la defensa civil, de los bomberos, gente que está ahí por vocación, por voluntario. Voluntario, la mayoría. Voluntario. Hansel, un señor, le digo yo, don Agustín, subiendo como a las 9 de la noche, yo me parqueo y voy subiendo, y él vive abajo en el primer piso. Le digo yo, don Agustín, ¿y qué usted hacía por ahí? Oh, por si me necesitan. Sí. Oye, por si me... Yo me quedé... Mira, honestamente, yo soy un hombre joven comparativamente con él, y yo dije, y tengo que decirlo frente a este micrófono, yo sentí hasta un poco de vergüenza. Claro. Oye, yo sentí un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque le digo yo, don Agustín, ¿y qué usted buscaba para allá? Por si me necesitan. Digo yo, wow. Y yo aquí en mi casa. Así como don Agustín, vi una señora llorando muchísimo, que alguien le preguntó, un reportero, ¿usted tiene familiares que dicen, no, yo estoy aquí por si me necesitan para lo que sea? Pero Eliseo, ver tanta gente llevando pizza, llevando donas, llevando agua. El dominicano, mira. El dominicano, mira, había gente que iba, parqueaba su carro lleno de comida, yo me enamoré agua, de mi país, jugo, para asistir a la gente. Y sobre eso también, Hansel, tenemos que aclarar y decir, anoche yo vi en el en vivo un cortecito ahí. En el en vivo de Alofoque. De Santiago Matías, CEO de esta plataforma. Mire, usted puede decir populista, usted puede decir que dice Aigan, usted puede lo que usted quiera, pero es momento de acción. Él agarró su cartera, llamó, ven, ayuda, ven, resuelve. Él tiene los medios económicos para hacerlo, pero para hacerlo, usted lo único que tiene que tener es deseo y voluntad de servir. ¿Dónde están los críticos y los nacionalistas, los que son marca país? ¿Dónde están los pechitos abiertos, los que viven hablando desde que una mujer o desde que un hombre echa un coño en un medio de comunicación? Yo creo que es tiempo de unirnos todos. Claro. Creo que es tiempo de unirnos todos para, yo no diría superar, porque esto es difícil de superarlo, Eliseo, pero bueno, para pasar este momento. Manejar momento. Para manejar este momento. Ojalá la gente que pudiera estar con vida todavía en los escombros pudiera ser sacada respirando y que ojalá pueda salvarse. El tema de los heridos, seguir asistiéndolo y puedan salvarse. El tema de los muertos, bueno, abrazar a sus deudos, ser solidario en lo que usted pueda. El abrazo, la palabra, el aliento, vale mucho, la orientación profesional. Es unirnos todos desde donde podamos aportar. Y ver eso, todo el mundo se siente tocado por esto, aunque no conozca a ninguna de la gente que está ahí. Claro, que una tragedia. Porque es una cuestión de, vamos a decir, de empatía. Hermano. Nosotros yo estaba viendo un trabajo, un análisis de eso. ¿Por qué nos ponemos tristes aunque las cosas le pasen a gente que nosotros no conocemos? Y es un tema social, o sea, es un tema de que estamos entrenados para vivir en comunidad, y cuando los demás se sienten compungidos, tú comienzas a pensar también que te puede pasar a ti. Exactamente. Que yo fui ahí muchas veces. ¿Tú entiendes? Muchísimas cosas. Ahí puede estar cualquiera de nosotros. Cuando una tragedia tan grande, nosotros somos un pedacito de tierra. Yo creo que todo el mundo, o el 90% de la gente, por lo menos conoce a alguien que había un familiar ahí. Sí, claro. Por lo menos conoce. Si no conoce a nadie directamente, conoce a alguien que tenía un familiar ahí o un amigo ahí. O sea, eso impacta a todos de manera directa. Y oye, la tristeza, eso es increíble, hermano. Este país, de verdad, yo me enamoré de mi país. Yo me enamoré de la dominicanidad. Yo me siento y me he sentido durante estos días, independientemente de la tragedia, orgulloso de mi gente, de la solidaridad, sí, de todo. Yo me he sentido muy orgulloso. Y siempre hay críticas, pero también hay que ser un poco flexible, porque no todo el mundo maneja el
ese sentimiento de tristeza y de impotencia que da esto, lo maneja de la misma forma. Hay gente que lo manifiesta de una forma que el otro reprueba a veces. Eso se llama canalizar el duelo. Exacto. O sea, no todo el mundo lo canaliza igual y a veces tú haces algo y yo creo que es incorrecto. Pero esa es tu forma. Pero esa es tu forma de manifestarlo. Tú sabes. Entonces, nada, hay que ponerse por encima de esos detalles y resaltar lo positivo. Claro que sí, claro que Bueno, sí. seguimos.